contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. Lo estamos resolviendo con un trabajo en equipo. Acá me acompaña el ministro de Producción, que fue parte de algunas de las medidas, como por ejemplo la eliminación de las retenciones industriales que van a aparecer mañana en el boletín oficial. Hubo una intervención muy importante del Ministerio de Agricultura, Ricardo Burjaile, con el anuncio que ustedes ya conocen, de eliminación de las retenciones al agro. Una participación importante de la AFIP, después voy a explicar los detalles, y por supuesto una participación muy importante del Banco Central. Entendemos que levantar el cepo, levantar los cepos, levantar aquellas trabas que están frenando hace muchos años la economía, va a ser el puntapié para poner la economía en un sendero de crecimiento. Palabra de Alfonso Prat-Gay. Dijo estar tranquilo en lo que fue el primer día del dólar mayorista, que se ubicó a 13,40. También anticipó que se va a publicar antes de fin de año metas de inflación. Veremos también cómo fue este final de noviembre y principio de diciembre con precios. A mí me pasó ir a Coto a finales de noviembre, comprar un par de cuestiones y después volver a comprar los mismos productos los primeros días de diciembre, y una suba del 40-50%. Una verdadera locura, y que tiene que ver con el poco criterio social y responsable que tiene el empresariado argentino históricamente. Es una realidad puntual. Acerca de estos temas y de varias cuestiones de lo que tiene que ver la economía, tenemos un verdadero gusto de hablar con el economista Mariano Félix, investigador del CONICET, economista, también escribe en La Izquierda, Diario, bueno, un montón de lugares. Mariano, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo te va? Bien, para acá todo bien. Bien, Mariano, un gusto que estés en nuestro programa. Estábamos hablando principalmente el primer audio de la semana en este resumen que hacemos con lo que tiene que ver con Macri y lo que era el fin de las retenciones, y después, bueno, con la liberación del cepo. Te pregunto una totalidad y después quiero ir punto por punto mejor, pero bueno, esta semana de medidas del gobierno de Macri, ¿qué te parecieron en el término económico? Bueno, lo que el gobierno está llevando adelante es un poco lo que había dicho entre líneas durante la campaña electoral, que era empezar a liberalizar algunas de las políticas que el gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner habían llevado adelante, y que en términos generales lo que implican es una muy fuerte transferencia de recursos desde los sectores mayoritarios de la población, los sectores populares, hacia un conjunto muy reducido de grandes empresas exportadoras. Esto como una mirada general de las medidas que se han tomado en estos días. El gran ganador parece el sector agroindustrial, agropecuario, diría, las grandes cerealeras que retuvieron en grandes cantidades, en silos, digamos, todos los cultivos, y que hoy por hoy con este dólar allá a 13,40 parecen ser los grandes ganadores, ¿no, Mariano? Sí, las cerealeras que retuvieron grana en estos meses, y también, bueno, todos los exportadores en términos generales son los primeros beneficiados, en tanto la caída en las retenciones, como vos señalabas al principio, implica un aumento muy fuerte del precio local de productos que Argentina exporta, y en paralelo, bueno, la medida de los últimos días de liberar las restricciones a la compra y venta de dólares, y esto implicaba la devaluación del peso, esto obviamente los beneficia también directamente. Yo creo que en una semana estos sectores agroexportadores han multiplicado por al menos 2, digamos, sus ingresos instantáneamente y de acá para adelante. Y por otro lado también estarán ganando bastante a mediano plazo lo que son todas las empresas que compiten con productos importados, que tienen ahora un margen mayor también para subir sus precios, ¿no? En la semana, Mariano, habló Hugo Moyano, lo que tiene que ver la burocracia sindical de este país, pero que creo que dijo una gran frase en lo que tiene que ver las medidas de Prat-Gay, en el caso del gobierno de Macri, que tenía aroma a los 90. ¿Qué te parece esa frase? En algún sentido efectivamente es así, en tanto, digamos, las políticas que se empiezan a vislumbrar y que van a seguir en esta misma línea tienen que ver con una liberalización, una eliminación de controles, de regulaciones
que durante los últimos 10 años se establecieron en algunos sectores de la economía. Pero yo no diría que, digamos, en ese sentido puede haber un cierto aroma a 90. Lo que no diría es que en términos generales la política del gobierno de Macri va a ser noventista en el sentido de avanzar violentamente en procesos privatizadores, avanzar violentamente en un proceso más general de desarticulación del Estado argentino. Yo creo que en ese sentido el gobierno de Macri es más bien una derecha, creo que Claudio Katz decía una derecha inteligente, sí. Una derecha que sabe que algunas cosas no se pueden tocar o si las van a querer cambiar van a tener mucha resistencia social. Sí, y también me parece importante, porque se habla también, lo vemos y me interesa mucho el tema de lo que tiene que ver la agenda mediática, cómo se presentan los medios de comunicación, que se plantea como una idea de sinceramiento, como diciendo, bueno, no, es un sinceramiento de lo que estaba pasando, pero en realidad hay un trasfondo de un ajuste voraz sobre los trabajadores. Sí, cuando, digamos, en general, por eso, usar la palabra sinceramiento es plantear que lo que estaba pasando era una situación insostenible en el tiempo o ilusoria, irreal, y que había que poner las cosas en su verdadera realidad. Lo que efectivamente, en realidad, lo que está ocurriendo, como vos señalás, es un ajuste muy fuerte que, de nuevo, implica una caída muy grande del poder de compra de los salarios, del poder de compra de las jubilaciones y pensiones, del poder de compra de los ingresos de quienes reciben algún tipo de asistencia social. Exacto. Y esto es inmediato y esto es muy claro y no hay ninguna duda, y esto significará, por lo menos a lo largo del próximo año, una caída en el nivel de consumo, un ingreso de un conjunto muy grande de personas por debajo de la línea de pobreza y un regreso muy grande de un número muy grande de personas a la indigencia. Esto también va a implicar la caída en el nivel de actividad económica y por lo tanto un aumento sostenido y bastante importante en el nivel de desempleo o por lo menos una caída importante en los niveles de empleo. O sea que hablar de sinceramiento va a ser bastante cínico, más allá de que esto no implique, digamos, el análisis que uno puede hacer no implique que la política del gobierno de Cristina Fernández tenía algunos problemas que había que de alguna manera atacar, pero atacar estos problemas no podía, desde mi punto de vista, no debía implicar hacer recaer el costo de corregir esos problemas sobre los sectores populares. Mariano, estamos hablando con Mariano Félix, economista, investigador del CONICET. Mariano, se habló mucho y todo el arco opositor, salvo el Frente de Izquierda, planteó que la salida del cepo era inevitable. ¿Cómo considerás que se dio? Y principalmente eso, ¿cómo considerás que se dio puntualmente? Sí, la salida del cepo no sé si no diría que era inevitable, sino que para, digamos que... Déjame ver cómo lo planteo de una manera que sea clara. Sí. En realidad el cepo, digamos, es un conjunto de restricciones al uso y compra y venta de divisas para distintos usos que tenía que ver con una situación de hace ya varios años que implicaba una pérdida de reservas internacionales del Banco Central, o sea, estaban cayendo estas reservas, y esto tenía que ver sobre todo con que el consumo de dólares que la economía argentina genera año a año era en estos últimos años sobre todo mucho más grande que el ingreso de dólares que tenía sobre todo por exportaciones. Sí. Ahora bien, entonces el gobierno de Cristina Fernández, sobre todo con el Ministerio de Economía en manos de Kicillof, intentaron no corregir el problema, que es la salida de dólares, sobre todo, que tiene que ver con la pagos de deuda externa, la transferencia de utilidades de las corporaciones transnacionales, el elevado consumo de dólares de parte de los sectores más ricos del país. En vez de corregir esto, lo que hicieron fue establecer controles para que no digamos, el drenaje, la pérdida de dólares fuera más suave en el tiempo, que es lo que uno puede observar. Ahora, inevitablemente, si esto no se resuelve en algún momento, los dólares se acaban. Exacto. Este es el problema, que la Argentina estaba progresivamente entrando en una situación donde si esto perduraba en el tiempo, los dólares efectivamente se iban a agotar. Mi impresión es que si hubiera triunfado Scioli, por ejemplo, en la elección en las elecciones nacionales, hubieran llevado adelante un programa muy parecido, porque justamente no hubieran atacado la causa de fondo del drenaje de dólares o la causa de fondo del elevado consumo de dólares que tiene la economía argentina. Sí, en la semana, Mariano, en la semana tanto Mario Blecher como Miguel Bain hablaron de que era un proceso inevitable la salida del cepo de esta forma, así que compartimos la idea de que
con Scioli mucho no hubiese cambiado la situación. Hay otro tema importante dentro de este abanico tremendo que dejó en la economía esta semana, que tiene que ver con el tema precios. ¿Cómo vislumbrás? Porque desde el gobierno macrista plantean que se va a dialogar con los supermercados, con los canales de distribución, para que, bueno, se va a dialogar, digamos, para que bajen los precios. ¿Cómo vislumbrás por lo menos el verano en términos de este tema? Mira, la idea de poder conversar con las grandes corporaciones que fijan precios es bastante irrisorio, en tanto el Estado no se plantean instrumentos de control o instrumentos de sanción a quienes no cumplen esos acuerdos. Entonces, partiendo de esa base, me parece poco creíble que haya acuerdos de precios que permitan evitar que la devaluación se traslade fuertemente al precio de los productos de consumo y sobre todo del consumo masivo, sobre todo en los próximos 2 o 3 meses, que Exacto. Es el impacto más directo que vamos a percibir. Lo que puede llegar a haber es algún acuerdo parcial que implique retrotraer algún precio un poco para atrás, como para dar alguna señal. Pero tengamos en cuenta que antes de la devaluación y antes de la eliminación de las retenciones ya se había producido una fuerte aceleración de precios ya hacia noviembre. Sí. Que que implica, que muchos precios, aunque puedan, por ejemplo, yo escuchaba ayer creo que escuchaba que habían hecho algún acuerdo con los laboratorios nacionales para reducir algunos precios de algunos medicamentos. El problema está en que los precios en los últimos 2 o 3 meses subieron 20-30% y el recorte que pueden negociar es de 5, 6, 10%. Sí, entonces, queda. La vuelta atrás es mínima en comparación con lo que han subido y en comparación con lo que van a subir, porque es esperable que suba el precio de la nafta, es esperable que sigan subiendo los precios de los productos alimenticios. Sí, el tema de energía y gas también, que con el ministro Aranguren en la semana también con la salida de ciertos subsidios en el tema de energía y gas, otro de los temas también. Y ahí también, la política de este gobierno va a ser, llevar adelante una modificación en la política de precios de los servicios públicos, sobre todo de transporte y energía. Y este cambio implicará, a corto plazo, un progresivo incremento en las tarifas de esos servicios públicos. Yo creo que van a empezar sobre todo por lo que es la energía eléctrica y el gas, y después van a ir avanzando con el tema de transporte público. Pero ese cambio también obviamente va a impactar muy fuertemente en las tarifas y por lo tanto en los ingresos de la población, sobre todo de los sectores de nuevo que viven de su trabajo, que son la mayor parte de la población. Mariano, te hago las últimas 2 preguntas y agradeciéndote el contacto que tenés con Bonito Cuelgue. La primera, hablamos de los precios. Otro de los temas esta semana, se mostró mucha conflictividad en términos de lo que ocurrió con Techint, con la empresa Cresta Roja, con varias empresas, y se vienen las paritarias en marzo. ¿Cómo vislumbrás ese panorama? Bueno, los conflictos que uno ya empieza a notar tienen sobre todo que ver, los que vos señalabas recién en Cresta Roja y otros, tienen que ver justamente con la situación de estancamiento y aceleración de la recesión que se está empezando a producir, que son conflictos bastante complicados de resolver favorablemente, en el sentido de que las empresas están directamente planteando cierre o despido de trabajadores. Y después los conflictos vinculados a las paritarias, hay que ver cómo se va resolviendo la cuestión de que se está empezando a vislumbrar de un cierto acercamiento entre los distintos sectores sindicales, una propuesta de reunificación de la CGT, y seguramente por eso, en los próximos meses vamos a ver un recrudecimiento de los conflictos vinculados en particular a algunas situaciones puntuales sobre todo de empresas grandes que están planteando despidos o suspensiones masivas, y progresivamente van a empezar a surgir los conflictos vinculados a las negociaciones salariales, que inevitablemente van a ser difíciles, en tanto lo que se está planteando hoy es recuperar salarios que han caído muy fuertemente a lo largo del año, pero sobre todo muy fuertemente en estas últimas semanas, y lo harán de acá a que se vuelvan a cerrar las negociaciones salariales. Estamos frente a una situación, a un trimestre, a un cuatrimestre de mucha conflictividad, por lo menos potencial.
Sí, Mariano, otro de los últimos temas que se habló también esta semana, el gobierno firmó, digamos, acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a 5.000 millones de dólares para infraestructura, también de la banca extranjera. ¿Cómo ves esos movimientos? Porque realmente a mí, yo tengo 30 años y me hace acordar mucho a lo que era el megacanje, todo este tipo de cuestiones, más allá que era otro proceso político, pero ¿cómo ves para aquellos que no? Porque a veces también la gente, el ciudadano de a pie, que a veces no conoce, dice, bueno, mira alguna noticia corta y dice, bueno, van a pedir 5.000. ¿Cómo es ese tema de la estructura económica que está tomando el gobierno con los agentes externos, con la banca de afuera? Bueno, acá lo que estamos viendo es que el proceso que se había empezado a iniciar tímidamente en los últimos años de volver al mercado internacional de capitales se está acelerando rápidamente. Por un lado, para resolver el tema de las restricciones cambiarias del llamado cepo, el gobierno empezó negociaciones y estará cerrando en estos días negociaciones con bancos extranjeros para que les presten dólares para tener una mejora en las reservas del Banco Central. Esto obviamente implica un aumento en la deuda externa muy importante. Se está hablando de un incremento de esta deuda de entre 10 y 20 mil millones de dólares. Es un montón de dinero que va a haber que pagar hacia adelante, devolver hacia adelante. Y por el lado del BID, digamos, del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que hay es una aceleración o un nuevo círculo, digamos, de ingresar en un proceso de endeudamiento para financiar obras de infraestructura importantes, como pueden ser el famoso Plan Belgrano que el gobierno utilizó en la campaña, que en realidad no es más que parte del proyecto de lo que se llama el IRSA, que es una iniciativa, digamos, a lo largo de América Latina para promover el extractivismo en la región, digamos, no son corredores de transporte de mercancías hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, que tienen como objetivo facilitar la extracción del oro, la extracción de soja, la extracción del combustible y su venta en el mercado internacional. Esto no tiene novedad, pero lo que sí, digamos, implica es, de nuevo, seguir promoviendo el modelo de desarrollo que se consolidó en la última década y, por otro lado, darle un nuevo salto al endeudamiento externo. De nuevo, el endeudamiento externo no es gratuito y esos recursos hay que devolverlos y se tienen que devolver en una moneda que nosotros no fabricamos, que es el dólar, y esto va a traer muchos costos para el conjunto de la población. Mariano, la última, justo te dije una más, pero que surgió inevitablemente, que tiene que ver con los fondos buitres. ¿Cómo vislumbras, al menos, una negociación cercana? ¿Van a patearlo un poco más para adelante? ¿Cómo contemplás a futuro ese tema? Yo creo que el gobierno va a buscar resolver ese tema lo más rápidamente posible, sobre todo porque bloquea las posibilidades de darle continuidad a esta estrategia de reendeudamiento, digamos, el hecho de que todavía no se puede, que el gobierno argentino no puede emitir deuda en los mercados internacionales de capitales, por ejemplo en la bolsa de Nueva York o en Londres, limita muy fuertemente la posibilidad de endeudarse. Y en la estrategia del gobierno de Macri está, digamos, el financiar los próximos 4 años, financiar el crecimiento económico con más deuda. Entonces yo entiendo que no sé con cuánta velocidad, digamos, lo van a hacer, pero seguramente durante 2016 van a intentar cerrar un acuerdo con los buitres que implique darles algunos dólares, digamos, contantes y sonantes, y el resto de la deuda reclamada transformarla en nueva deuda, en títulos públicos que puedan ser circulados a nivel internacional. Me parece que va por ese lado el camino, y es más bien un poco lo que ya en la campaña electoral en el último año han propuesto, así que me parece que no se van a quedar sin llevarlo adelante. Mariano, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, hiper claro, y la verdad que es un gusto leerte. Te leo varias veces en artículos que escribís de una visión a veces distinta de la economía que lo que solemos ver a veces en los grandes medios de comunicación. Un gran abrazo y gracias. Gracias por la comunicación y bueno, estamos en contacto.